Sí, ahí está. Ahora sí. Ya, ya. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Mi nombre es Johan Pisfil, creador de contenido de la página Ortopedía Madre, y vamos a tratar de abordar este tema que en realidad no es muy extenso, es bastante corto y yo voy a tratar de que sea provechoso para ustedes. Vamos a empezar. Primero, las vías intra y extrapiramidales son vías en realidad motoras, ya. Vías motoras son vías eferentes. ¿Qué quiero decir con eferentes? Que van a efectuar, a diferencia de las vías sensitivas, que son las aferentes, o sea, que van a afectar a la corteza cerebral. Entonces, como bien saben, la información va entre ida y vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay información que va desde la parte periférica hacia la corteza, que es la información que va de ida, por así decirla, que son información ascendente, y también vamos a tener información que viene desde la corteza para cumplir ciertas funciones. Y esa información generalmente son las vías motoras o descendentes. Ahora, ¿qué son las vías eferentes? Las vías eferentes es un sistema formado por vías, valga la redundancia, sistema nervioso central, que van a llevar impulsos nerviosos desde la corteza cerebral hacia las alfa-motoneuronas, que la vamos a ver de acá. ¿Y dónde se encuentran esas alfa-motoneuronas? Se van a encontrar en la médula espinal. ¿En qué porción de la médula espinal? En las astas anteriores. Acuérdense de eso. La médula espinal tiene dos astas. En realidad, en alguna literatura dicen que pueden tener hasta tres, pero dependiendo de algún nivel. Tenemos esto, vamos a usar un poquito la imaginación, chicos. Voy a borrarlo, voy a hacerlo de nuevo para que me entiendan. Ya, tenemos la médula espinal, más parece una tiroides que una médula, y vamos a ver que tiene forma de H, ¿no? Forma de H. Ya, esto de acá es hasta anterior y lo de acá hasta posterior. Ahora, las, las vías eferentes viajan y llegan hacia acá, hacia las astas anteriores de la médula espinal. Acuérdense que todo lo anterior es motor, todo lo anterior es motor y todo lo posterior es sensitivo. ¿Ya? Y es muy importante que sepan esto porque en base a esto gira las funciones de las funciones que van a efectuar las vías. ¿Ya, chicos? Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de las vías eferentes o las vías motoras? La finalidad es control de movimientos voluntarios e involuntarios de tronco, extremidades y cuello, generalmente. Ahora, tenemos dos tipos de vías motoras. Tenemos las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Dentro de las vías piramidales tenemos dos subtipos, que son las córtico-espinal y la córtico-nuclear. Ahora, para que no se olviden, hay un montón de nombres que vamos a encontrar en todas las vías. Vamos a encontrar, como verán acá, para que no se olviden, acuérdense que la primera, córtico, es de donde nace la vía, o sea, nace de la corteza. Espinal es el destino de la vía. La otra vía es córtico, nace la corteza y termina en los núcleos. Así, acuérdense para que no se confundan. Ya. Ahora, córtico, como les dije, nace en la corteza y terminan en la hasta anterior de la médula espinal. Córtico nuclear nace de la corteza y termina en los núcleos. ¿En qué núcleos? En los núcleos del tronco encefálico, que se van a encargar más que todo en movimientos voluntarios de la cabeza, ya que vamos a encontrar los núcleos motores de los diversos pares craneales. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que en la corteza van a nacer dos tipos de tractos, ¿no? Los córtico-espinales y los córtico-pulvares o nucleares. ¿Ya? Y la vía extrapiramidal está conformado, esto también se le llama vía de la subcorteza, porque está debajo de la corteza, valga la redundancia. ¿Y quiénes están debajo de la corteza? Todos los núcleos talámicos, globo pálido, subtálamo, sustancia negra, núcleo rojo y todo eso. Y debido a de donde van a surgir estas vías, van a llevar los nombres. Por ejemplo, vía tectoespinal, nace del techo del mesencéfalo y termina en la médula espinal.
Retículo espinal. Retículo espinal. Retículo le suena. Retículo viene de la formación reticular ascendente. Y acuérdense que la formación reticular ascendente viaja desde la protuberancia hacia el bulbo. Acuérdense que esa zona, de la zona reticular ascendente, es una zona encargada bastante encargada de la conciencia, pero acá también tiene una función motor, porque envía vías hacia la médula y van a tener funciones específicas que lo vamos a ver de acá. Otra de las vías es la vestíbulo espinal. ¿De dónde nace? De los núcleos vestibulares. ¿Dónde se encuentran estos núcleos vestibulares? A nivel del puente del tronco encefálico. Y la otra, tenemos al núcleo rubro espinal. ¿De dónde nace? Del núcleo rojo. ¿Y dónde termina? En médula espinal. Todas van a tener el destino común, por así decirlo. Todos terminan en la médula espinal, en el asta anterior. Ya, ahora sí. Ahora, es algo importante, lo que tenemos que saber es que cómo lo estudiamos, cómo estudiamos todas las vías descendentes. Para eso tenemos que ver tres cosas, ¿ya chicos? Uno, el origen, dónde nace. ¿Ya? Dos, el trayecto, quién lo lleva. ¿Quién? Digamos que este es el tren o no sé, alguna movilidad que lo lleve hacia su destino o terminación. Sabiendo estas tres cosas vamos a poder comprender las vías diferentes. Como les dije, ¿no? La córtico espinal. ¿Dónde nace? En la corteza. ¿Dónde termina? En la médula espinal. ¿Cuál es su trayecto? Vamos a ver que la córtico espinal tiene dos trayectos, que la vamos a ver de aquí más adelante. ¿Ya? Acuérdense que esta es la primera, la vía piramidal, que viene de la corteza cerebral y va a tener dos trayectos, como les dije. Una es la directa, que no va a cruzar, y la otra es la cruzada o indirecta. ¿Ya chicos? Y las otras vías que son las extrapiramidales, como les dije, está debajo de la corteza. Y está compuesto por ¿qué? Por los núcleos, por núcleos del tálamo, sustancia negra, núcleo rojo, etc, etc, etc. Que lo vamos a ver. Ahora sí, nos metemos ya de fondo a la vía piramidal. Hay que recordar que en la corteza vamos a ver un montón de fibras, más de 1 millón de fibras. Y de esas fibras que nacen de la corteza, nacen de acá de la corteza, el 90% son mielinizadas. Y dentro de esos 100% del millón de fibras que les comenté, el 75% va a ser esto, va a cruzar, ¿ya? Y el 25% se va a ir directo, ¿ya? Ahora, como les dije, ¿dónde nace la vía piramidal? En la corteza cerebral. Pero, ¿en qué parte de la corteza? Tenemos que la vía piramidal va a tener muchos orígenes. El 85% van a ser del área de Brodmann. Acuérdense que el cerebro, vamos a hacer una simulación de cerebro, ¿ya? Tenemos la cisura de Rolando, tenemos la parte anterior que es el lóbulo frontal, la parte posterior que es el lóbulo parietal o somatosensitivo, y por acá vamos a encontrar el área motora primaria, también llamada área prerolándica. ¿Ya? En esa área vamos a encontrar a lo que se le llama el homúnculo de Penfield. El dibujo que hemos visto acá al comienzo, este es el homúnculo de Penfield. Hay dos tipos de homúnculos. Si va al área motora primaria va a ser motor. Quiere decir que el homúnculo de Penfield es la representación topográfica de nuestro cuerpo en esta zona del cerebro, aquí, que es el área motora primaria. Y de esta área van a nacer el 85% de las vías de la vía piramidal. ¿Ya? Como verán, han visto en la primera imagen en esta, tiene mano grande, tiene lengua grande, tiene el pulgar demasiado grande. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene más cantidad de receptores que van a ser percibidos a esta altura del área motora. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿dónde van a nacer el 85% de las vías piramidales? De acá, del área 4 de Brodmann o área premotora
o área motora primaria. Perdón, pre-rolandica o área motora primaria. ¿Ya, chicos? Ahora, hay que recordar que la corteza cerebral tiene 6 capas. Específicamente, el área motora van a ser de la capa 4 y de la capa 5. Perdón, de la capa 4 y de la capa 5. ¿Por qué? Porque en esas capas están mayor ubicadas las células piramidales o de Bex. Y desde ahí inicia la vía piramidal. ¿Qué otros sitios dan origen a la vía piramidal? Tenemos acá, por acá vamos a tener el área suplementaria de la motora, o área motora suplementaria, ¿ya? O área motora secundaria. Esta también da origen a vías piramidales. Otro sitio donde se originan las vías piramidales en menor porcentaje. Tenemos también el área sensitiva, se ha visto, que es el área 1, 2 y 3 de Brougham, que también pueden enviar fibras para que se inicie la vía piramidal, pero son muy pocas. ¿Ya, chicos? Ahora, hay que recordar que el área motora suplementaria es el área encargada de la planificación. ¿Qué quiere decir con esto? Este es el área encargada de, por ejemplo, estás haciendo, ahorita que si estás haciendo anotaciones, tu área motora suplementaria está trabajando en coordinación con la motora primaria para que puedas hacer esas acciones. Ya, acuérdense. ¿Inicia en dónde? A nivel de la capa 4 y capa 5 de la corteza cerebral, específicamente en el área 4 de Brougham. Área 4 de Brougham, el 85% de las vías. Ya, listo. Sigamos. Entonces, como les dije, este es el homúnculo motor que está en el área 4. Área 4 de Brougham. Área 4 de Brougham. Entonces, estas van a mandar estas señales, como ven acá, estas vías. ¿Esto cómo se le va a llamar? Se le va a llamar la corona radiada. Estas van a bajar y se van a pasar por la cápsula interna. Esta es la cápsula interna. ¿Ya? La cápsula interna tiene varias partes, tiene brazo anterior, brazo posterior. Las vías bajan por el brazo posterior de la cápsula interna. Después van a pasar por el pedúnculo cerebral, van a llegar al tercio medio del mesencéfalo, acá en esta zona, y se van a ir bajando las vías. Estas se van a ir dispersando, van a llegar a protuberancia, van a pasar por en medio de los núcleos pontinos. Estas van a continuar descendiendo y van a empezar a formar el rodete piramidal. Este es el rodete piramidal, chicos, miren. Esto de acá es esta formación de acá se da porque están bajando fibras de la vía piramidal. Entonces ya bajaron, están bajando. Acuérdense que el tronco es así, tiene 3 partes, ¿no? Tiene lo de arriba, que es el mesencéfalo, protuberancia, y empieza, esto es el bulbo. Después, aquí va a continuar con la médula. Esto ya es la médula, y va a tener una decusación, ¿ya? Esta decusación se le llama decusación de las pirámides. A este nivel es por donde van a cruzar el 85% de fibras, como verán acá, para continuar la vía piramidal. Pero el 15% a 20% van a continuar la vía directo, no se van a cruzar. Por lo tanto, a esto se le van a llamar la vía piramidal directa, que es en menor porcentaje, y en mayor porcentaje se va a llamar la vía piramidal indirecta o vía cruzada. ¿Ya? Pero es relativamente directa porque a medida que va bajando, mientras más va bajando de la médula espinal, si por ejemplo bajan directamente 10 fibras, mientras va bajando en la médula espinal, una fibra va cruzando, quedan 9 fibras, va bajando más, otra fibra va cruzando, quedan 8 fibras, así. Relativamente se llama directa, porque al final todos van a decruzar. ¿Ya? ¿Eso qué quiero decir? Que si la parte derecha de tu hemisferio está mandando una orden, ¿quién la va a ejecutar? La parte izquierda de tu cuerpo. Por eso es que decusa, la información cruza. ¿Ya? Bien, ahora, como les dije,
Si es que cruza, se va a llamar cruzado. Si es que no cruza, directo o directo, ¿no? Si es cruzado, indirecto. Ahora pasan por la parte anterior del bulbo. Como les dije, cruzan la línea media. ¿Por dónde cruzan? Por la decruzación de las pirámides, que es la parte final de la médula oblongada o bulbo raquídeo. ¿Y cómo van a cruzar? ¿Quién los va a llevar? Van a cruzar como cordón lateral de la médula espinal, y si no cruza, se va a ir por la parte anterior como cordón anterior de la médula espinal. Como les dije, vienen las fibras, cruzan y viajan como cordón lateral de la médula espinal, ¿ya? Y por ejemplo, acá que no cruzan, viene sigue directo, como baja, como cordón anterior de la médula espinal, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, ¿a dónde van a llegar? Van a llegar acá, a las alfa motoneuronas o gamma motoneuronas que se van a encontrar en el asta anterior de la médula espinal, ¿ya? Las alfa motoneuronas van a tener una función. Ellos terminan en las fibras extrafusales del músculo. Tenemos el músculo acá. Las alfa motoneuronas se van a ubicar acá, en la parte externa, extrafusales, ¿ya? De la placa neuromuscular. Y también tenemos las gamma motoneuronas que van a encontrarse dentro del uso muscular, o también llamadas intrafusales. Generalmente las gamma motoneuronas son las que van a controlar el tono muscular. ¿Y quiénes van a ejecutar las acciones? Las alfa motoneuronas. ¿Ya? Ahora, esto es importante saberlo, porque cuando hay lesiones en primera o segunda motoneurona, que lo vamos a ver de aquí nomás de pasadita, eh, esta función del tono y la ejecución de movimientos se quedan alterados. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, como ya bajamos hasta la médula, ya estamos en el asta posterior anterior de la médula espinal, estamos en su parte posterior, va a llegar a una zona específica de esa asta anterior. ¿Ya? Esa asta anterior va a tener varios núcleos, pero toda la información de la motoneurona va a llegar hacia la placa 9. La placa 9 es un sitio específico del asta anterior de la médula espinal, ¿ya? Ahora, a esta placa se le llama la segunda motoneurona, motoneurona inferior. Acuérdense, primera motoneurona, corteza, segunda motoneurona, asta anterior de la médula espinal o placa 9 de la motoneurona. ¿Ya, chicos? Ahora, en esa placa vamos a encontrar núcleos. Vamos a encontrar núcleos. Vamos a tener núcleos laterales o núcleos ventrales. ¿Cuáles son las que van a qué núcleo va a llegar la información? La información va a llegar a nivel de estos núcleos, los núcleos laterales. ¿Ya? Y estos van a ir ¿hacia dónde? Hacia la musculatura, hacia el músculo. ¿Qué tipo de músculo? Generalmente van a llegar a musculatura distal para la ejecución de movimientos finos. ¿A qué tipo de músculos o qué parte del cuerpo? Por ejemplo, codo, muñeca, rodilla, tobillo, dedos. Cuando quieres contar los dedos, prácticamente quien trabaja ahí es tu vía piramidal, ¿ya? O sea, se va a encargar prácticamente la vía piramidal de movimientos finos. Acuérdate de esto, ¿ya? Movimientos finos, vía piramidal. Ahora, la extrapiramidal es la que te va a ayudar a controlar esos movimientos finos. Por eso es que todo es una sistematización del sistema nervioso, ¿ya? Eso vamos a ver de aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la función prácticamente de la vía piramidal? La función va a ser estimular las neuronas flexoras y va a inhibir las neuronas extensoras de las extremidades superiores, inferiores, cuello y tronco. ¿Ya? Bien, entonces ya sabemos que la vía piramidal va a controlar movimientos finos, que empieza en la corteza cerebral, área 4 de Brougham,
cuál es el trayecto? El trayecto va a ser si es por vía directa, por el cordón anterior de la médula espinal. Si cruza o vía indirecta, se va a ir por el cordón lateral de la médula espinal. ¿Y a dónde va a llegar? Hacia el asta anterior de la médula espinal, que es su segunda motoneurona o segunda neurona de la vía piramidal. ¿A qué sitio específico? Placa número 9. ¿Ya? ¿A qué parte del uso muscular? ¿A las alfa motoneuronas o a las gamma motoneuronas? ¿Ya? ¿Quién controla el tono? Las gamma motoneuronas. ¿Quién ejecuta el movimiento? Las alfa motoneuronas. Listo. Pasamos a la córtico nuclear, que es parte de la vía piramidal. Como les dije, córtico nace también de corteza. Nuclear, núcleos del tronco encefálico. ¿Qué núcleos? Núcleos motores, que van a tener funciones motoras. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde nace? De la corteza. ¿Qué área? Área 4. ¿A través de quién? Del homúnculo de Penfield. ¿Ya, chicos? Ahora, van a pasar por la rodilla de la cápsula interna. Rodillas, chicos. Rodillas viaja el haz córtico nuclear. En la vía piramidal o haz córtico espinal viajaba por el brazo posterior de la cápsula interna. Aquí se va por la rodilla. Entonces va bajando y va a llegar hacia los núcleos de los pares craneales. ¿A qué núcleos? A los núcleos voluntarios. A los núcleos voluntarios. Pero antes de llegar a los núcleos voluntarios va a pasar por una zona que es la formación reticular. Como verán acá, primero baja, pasa por esta zona y luego sigue bajando. ¿A qué? A los diferentes núcleos. Tenemos al núcleo ambiguo, tenemos al núcleo del tercer par craneal, del cuarto par craneal, del sexto par craneal. Acá hay diferentes funciones que van a establecer ya. Por ejemplo, lo característico de estas vías que van a tener el control de la cabeza, de lo que parece, de todo lo que sucede en la cabeza. Va a tener, por ejemplo, si se va a los núcleos 3, perdón, no, 3, 4 y 6, ¿qué va a hacer? Va a controlar lo que son los movimientos de los ojos. Si va al núcleo motor del trigémino, ¿qué va a hacer? Va a controlar la masticación. Si va al núcleo facial, ¿qué va a hacer? Va a controlar las presiones faciales, los músculos de la mímica. Si es que se va hacia lo que es el núcleo del noveno, décimo y onceavo par, si es el onceavo, tiene que ver mucho con los movimientos de la lengua. Si se va al núcleo ambiguo y al núcleo del 9, tiene que ver mucho con el paladar, la parte de la laringe, la faringe y una parte del esófago. O sea, dependiendo a qué núcleo va a tener una función diferente. ¿Ya? Esto es lo que ya les dije. Viene de la corteza y viaja y viene hacia los núcleos. ¿Ya? Como verán acá, puede ser al núcleo del núcleo motor, que se va a encargar del movimiento del ojo, al trigémino, que es de la masticación, al motor del trigémino, que es de la masticación. Tenemos al sexto par también, al cuarto par, que va a ser el sexto, que va a ser también tiene mucho que ver con el movimiento del ojo. Tenemos también al núcleo a los vestibulares, a los cocleares, que tienen mucho que ver también con el control de la postura. ¿Ya? Aunque estos núcleos están muy relacionados con la vía vestíbulo espinal, que es una vía extrapiramidal, que lo vamos a explicar. Ya, este es el resumen de lo que les hablé anteriormente. Ahora ya vimos la parte piramidal, ahora nos vamos a la extrapiramidal. La vía extrapiramidal en realidad es una denominación clínica, ya porque debería llamarse parapiramidal, ya. Entonces, esto generalmente va a tener función de ver lo que son estructuras proximales de las extremidades, ver un poco ver lo que es parte del tronco y del cuello. Y su función importante
es que va a ser cooperadora con la vía piramidal, o sea que va a controlar los movimientos finos, como les dije. Ya. Dentro de las vías extrapiramidales vamos a tener las que ya hemos visto, ¿no? Retículo espinal, que es una vía, retículo espinal. Tenemos al vestíbulo espinal, tenemos al rubro espinal, tenemos al tecto espinal, y una que no se ha visto, no se ha estudiado a fondo, que no hay mucha evidencia de que tiene algunas funciones, es la olivoespinal, ¿ya? Pero lo más importante son las cuatro primeras. Ahora, lo característico de las vías extrapiramidales es que son vías muy difusas, porque van a iniciar en la subcorteza, como les mencioné, y en la subcorteza va a tener estas estructuras de acá: putamen, sustancia negra, núcleo subtalámico, globo pálido, núcleo rojo y el núcleo caudado. Desde acá, todos van a tener conexiones entre sí y cualquiera de estos puede mandar una vía hacia la médula espinal. Cada uno tiene una función específica, pero los que más se han visto de mayor importancia son los de acá. Ya, uno es el retículo, la vía retículo espinal, vestíbulo espinal, el rubro espinal y el tecto espinal. Ya, vamos a ver algunos por acá. Tenemos, por ejemplo, la vía retículo espinal. Como les dije, va a iniciar en la formación reticular. Como también les dije, la formación reticular tiene dos partes, ¿no? La formación reticular tiene dos partes. Uno a nivel vulvar o de la médula oblongada y otro a nivel del puente de Baroli. De ambos lados, de ambos niveles, van a ser lo que es la vía retículo espinal. Estos van a mandar axones. Estos van a mandar axones que también pueden ser como la vía piramidal, directa o indirecta. Pueden mandar axones directos o pueden mandar axones cruzados. ¿Ya? Estos van a bajar o van a formar el bulbo retículo espinal. ¿Ya? Y van a descender como cordón blanco anterior o lateral. Pueden ser los dos. Como les dije, el chiste, por así decirlo, de las vías extrapiramidales es que es muy difusa. Y esto puede variar, puede ser anterior o puede ser lateral. Pero van a tener el misma terminación, que es la asta motora de la médula espinal. ¿En dónde? En la placa 9 de la médula, de la asta anterior. ¿Ya, chicos? Ahora, esto también va a ser influenciados. No solo nacen desde ahí, desde la formación reticular, sino que la corteza va a mandar señales también hacia esos núcleos para que se pueda iniciar también la vía. Aparte de la corteza, está muy relacionado que el cerebelo también manda señales a los núcleos. Generalmente el cerebelo va a mandar señales al núcleo pontino, al núcleo reticular pontino, y formando lo que es las fibras cerebelo reticulares. ¿Ya? Ahora, en la corteza también vamos a encontrar lo que es el cuerpo estriado, globo pálido, en el núcleo reticular. Esas estructuras pueden mandar incluso señales dentro del mismo cerebro, formar diferentes vías, mandando una vía hacia la formación reticular tanto del bulbo como del puente y empezando a formar lo que son la vía del tracto reticuloespinal. Parece algo confuso, pero en realidad solo es aprenderse nombres, solo es saber que si es que va a empezar la vía en el globo pálido va a ser pálido, si se va a ir a la formación reticular va a ser pálido reticular. Y luego, si es que baja, va a formar el tracto retículo espinal, que va a ir bajando hacia la médula. ¿Ya? La cosa es que se aprendan las funciones. ¿Dónde empieza y dónde termina? Generalmente las funciones de esto tienen mucho que ver con lo que es los movimientos, digamos que los movimientos de balanceo, por ejemplo, de las marchas, va a controlar o va a tratar de equilibrar los movimientos automáticos. Acuérdense, eso, el tracto retículo espinal tiene mucho que ver con los movimientos automáticos. Cuando vas caminando, el balanceo que tiene las extremidades superiores con las inferiores, eso es gracias a este tracto retículo espinal. ¿Ya? Eso es lo importante. Acuérdense, nace de la formación reticular, viaja como cordón blanco anterior o lateral y termina en el asta anterior de la médula espinal.
Eso es todo lo que deben captar. La vía vestíbulo espinal. Ya, esta vía que nace de los núcleos vestibulares está muy relacionado con la vía anterior, la retícula espinal. Ya, como le dije, nace el núcleo vestibular. ¿Dónde se va a encontrar el núcleo vestibular? En las porciones laterales del puente de Barolio. Acá, porción lateral. De ahí van a ser la vía. Estos núcleos pueden ser laterales, mediales, pero las que emergen mayores fibras son los núcleos laterales. ¿Ya? Ahora, estos también van a recibir aferencias de la corteza cerebral. No está muy descrito, pero sí recibe aferencia de la corteza cerebral. No se sabe si es directas o indirectas, pero recibe. Lo que sí recibe conexión y está muy demostrado es que recibe señales del arquicerebelo. Del arquicerebelo recibe señales. Y estas tienen mucho que ver con el equilibrio y la postura. No pinta mi lápiz. Ya, no voy a dibujar nada acá. Ya, como les dije, estas sí reciben fibras del arquicerebelo, específicamente de lo que es el lóbulo flóculo nodular y del núcleo fastigio. Estos hacen lo que es la sinergia muscular y mandan señales hacia el puente y empieza la vía vestíbulo espinal. ¿Ya? Ahora, estos van a descender, no cruzan. Cuando se forma y empieza la vía a partir de los núcleos vestibulares, no cruzan, van a descender por el mismo lado, como verán acá. ¿Ya? Y como viajan como cordón blanco lateral, luego estos van a seguir bajando y van a llegar hacia el destino común, que es el asta anterior de la médula espinal. Ya, ahora, eh, también como recibe señales del arquicerebelo, también recibe señales de lo que es el oído interno. ¿A partir de dónde? De los canales semicirculares, del otrículo y sáculo, y ellos van a captar la señal a través de los nervios tanto ampulares como maculares, que van a ser inervados por un ganglio, que es el ganglio vestibular. Estos van a formar el nervio vestibular y van a hacer sinapsis acá, en el núcleo vestibular. Ya, especialmente ¿en dónde? ¿En qué núcleos? En los núcleos laterales. Y así van a controlar el equilibrio o la postura que nosotros tenemos. Ya, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú eh, estás yéndote en tu bus y estás cabeceando, o sea, estás quedándote dormido, esa captación de que te estás quedando dormido y te vas a caer va a ser recibido o captado por los núcleos de la propiocepción. ¿Ya? Esos van a llevar fibras hacia el cerebelo manda fibras hacia los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares van a mandar fibras al arquicerebelo, del arquicerebelo van a empezar, van a mandar fibras a los núcleos vestibulares y va a empezar lo que es la respuesta vestíbulo espinal, haciendo una respuesta digamos que de respuesta de enderezamiento para que no te caigas. Ya, eso es un ejemplo de las funciones del arquicerebelo. Ahora, con el oído interno, perdón, eh, eso tiene mucho que ver con el oído interno, perdón, ¿ya? Así que así funciona. Lo captan el movimiento, captan la postura por prospección, estas envían fibras nerviosas aferentes, se va al cerebelo, el cerebelo manda una fibra hacia el núcleo vestibular, y los núcleos vestibulares lanzan la respuesta motora para que no te caigas. Así es como funciona la vía vestíbulo espinal. La vía vestíbulo espinal, que es una vía extrapiramidal. Listo. Sigamos. La vía rubroespinal.
rubro viene de rojo, o sea, ¿dónde nace? En el núcleo rojo. ¿El núcleo rojo dónde está ubicado? A partir del mesencéfalo. ¿En qué sitios específicamente? En los colículos. ¿Qué colículos? Porque hay un montón. Colículos superiores. Dentro de los colículos superiores vamos a tener células, tanto magnocelulares, magno y parvocelulares. ¿Dónde van a nacer estas fibras? Mayormente nacen de las células de la parte de magnocelulares. Desde aquí inicia la vía rubroespinal. Ya. Ahora, estas van a iniciar en el núcleo rojo, va a recibir también aferencias de fibras tanto de la corteza motora como el cerebelo, y luego van a decusar desde el origen. Llega al núcleo rojo y van a cruzar automáticamente. Entonces, ¿por dónde van a decusar? Por el puente, médula oblongada y la médula espinal. Después van a bajar como cordón blanco lateral y van a llegar hacia el destino común, que es el anterior de la médula espinal. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? La flexión de las extremidades. ¿Ya? Ahora, como les dije acá, también recibe funciones de fibras del cerebelo. Generalmente la vía rubroespinal está muy asociada a lo que es el paliocerebelo y el neocerebelo. Estas dos estructuras del cerebelo controlan esta vía rubroespinal. Ya. La vía tectoespinal. Tecto viene de techo. ¿Qué techo? Techo del mesencéfalo. ¿Dónde se encuentra? Por los colículos superiores. Estos también van a recibir lo que son información visual como información sensitiva general. Ya, por ejemplo, ante un estímulo doloroso, lo captan y tú vas a voltear, por ejemplo, te están golpeando y tú no te das cuenta, te dan el golpe, la vía lo capta, la vía sube, llega se arma todo lo que es se traduce el mensaje y va a regresar como esta vía, como tecto espinal, y tú vas a voltear a mirar a esa persona que te ha golpeado o ese objeto que te han lanzado. Así es como funciona esta vía. Entonces, empieza la vía en el techo del mesencéfalo, van a bajar y van a decusar también por el tegmento en la parte posterior, van a viajar como cordón anterior, perdón, y van a llegar al destino como hasta anterior de la médula espinal. ¿Ya? ¿Cuál es la función del tecto espinal? Van a facilitar que los músculos contralaterales, que los músculos hagan movimientos contralaterales y que inhiban los movimientos del mismo lado u homolaterales. Y otra función importante de esta vía es que integra los arcos reflejos. Todos los movimientos o todos digamos que cuando tú estás midiendo los reflejos de los pacientes, esta vía es la que actúa. ¿Ya? Esta vía es la que integra el arco reflejo. Si es que no ves reflejos o están abolidos o están muy alterados, esta vía también puede estar muy comprometida. ¿Ya? Como les dije, había otra vía que no está muy estudiada, que es la olivoespinal, que nace de los núcleos olivares y que tiene mucho que ver con los trastornos posturales y trastornos motores. No está muy estudiada, por eso es que no lo consideran muy importante, pero no se sabe en realidad su función. ¿Ya? Las cuatro vías que les dije son las principales de las vías extrapiramidales. Ahora, metiéndonos un poco ya a la parte clínica, ¿por qué te sirve todo este chamullo o para qué es importante saber esto? Es por esto, porque hay lesiones que ocurren a nivel piramidal y lesiones que ocurren a nivel de la segunda. Todo está piramidal, ¿ya? Esta es primera neurona y esta es segunda neurona. Ya. Primera neurona, ¿dónde empieza? Corteza cerebral. Segunda neurona, médula espinal. Si hay alteración de la corteza, puedes presentar tono aumentado o espasticidad. Esto tiene que ver mucho con como la vía conectada. Viene una vía, primera motoneurona, empieza la segunda motoneurona. Ya, así es como funciona esto. Esta vía de la corteza va a mandar y va a inhibir la acción de la segunda motoneurona. Por lo tanto,
todo el tono muscular, como les dije, está controlado por la primera neurona. Entonces, si es que la primera neurona está alterada, va a dejar de inhibir a la segunda neurona o va a dejar de controlar a la segunda neurona y el paciente puede presentar espasticidad o tono muscular aumentado. Entonces, como ya no hay control de la segunda neurona, ya no se va a poder controlar todos los reflejos y todo. Los reflejos pueden estar exaltados. Generalmente los pacientes con lesión de primera neurona o motoneurona presentan hiperreflexia. Generalmente los reflejos musculotendinosos. Ya los superficiales sí pueden estar abolidos. También puede haber clonus, que son los movimientos involuntarios, y pueden estar presentes los reflejos patológicos. En la primera neurona, cuando hay una lesión, generalmente se ve lo que es el signo de Babinski. Babinski es un signo que se busca por la estimulación del reflejo plantar que se da por el roce de la parte externa del pie y se va a ver como los dedos como se abren como abanico. Ese signo es el Babinski y se considera un signo patológico de la vía piramidal. Como les dije, como la primera neurona está alterada y no controla la segunda neurona, puede haber atrofia. Perdón, no hay atrofia, porque igual sigue la inervación. Puede haber atrofia si es que no hay desuso. Como ya no hay movimiento, nadie controla los movimientos, sí se atrofia. ¿Ya? Porque eso no tiene nada que ver con la primera neurona. Ahora, con la segunda neurona, como ya la segunda neurona se va hacia los músculos, acuérdense de eso, se va directamente a los músculos, el tono va a estar disminuido porque nadie lo va a controlar. Los reflejos pueden estar disminuidos porque ya no hay inervación. Los reflejos superficiales también están disminuidos, los clonus ausentes porque no hay inervación. Los reflejos patológicos, acá no hay reflejos patológicos, ¿ya? Porque la respuesta del Babinski es a nivel de la primera neurona. Y como no hay inervación, tampoco puede haber atrofia. Perdón, si hay atrofia, porque nadie lo controla. Porque acuérdense que la segunda neurona se va de frente a dónde? Al uso muscular. Si es que no hay inervación, no va a haber ni control del tono, no va a haber ni reflejos, no va a haber nada prácticamente. Acuérdense, segunda neurona todo está disminuido, primera neurona todo está aumentando. Ya, esa es la parte clínica que quería agregar a esta exposición. Como verán, no es un tema amplio, es un tema bastante corto. Solo hay que entender un poco las palabras que te pueden confundir, pero como les dije, hay que recordar siempre el origen, cómo van hacia el destino y la terminación no destino. Ya, creo que eso sería todo, chicos. Hola, ¿se escucha? Sí. Primero quería felicitarte por la actividad, muy buena y bastante interactiva, o sea, bueno, interactiva, bastante explicativa para los chiquillos. Quería invitar a los niños, y niñas, a que dejen sus preguntas en el chat, si quieren hacer alguna consulta. Y recuerden seguir al doctor Pie Madre en su Instagram. Hay una pregunta que dice, doctor, ¿cuál es la función del tecto espinal? ¿Podría repetir? El efecto espinal, como les dije, la función es integrar los arcos reflejos y tiene mucho que ver todos van a controlar movimientos, ya. Como les dije, vía piramidal generalmente son movimientos finos y también tiene que ver con la postura, con el movimientos un poco del control de los movimientos finos. Esta piramidal tiene más que ver con posturas, arcos reflejos y específicamente arcos reflejos, la integración de todo el arco reflejo de donde se estimula hacia la respuesta, tiene mucho que ver con la vía de tecto espinal. Espero que haya quedado respuesta a la pregunta. Respondo las preguntas, o sea, pregunto nada más por el chat. Están todos diciéndote gracias. Están leyendo el chat. Si no hay más dudas, entonces podemos dejar hasta aquí la presentación.
Primero agradecer al doctor por su disposición para ayudar y todo el apoyo que nos ha dado, porque la charla estuvo muy buena, muy explicativa. Voy a dejar de grabar ahora, de hecho. En un poco, no sé cómo dejar de grabar.